Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más alucinantes del mundo de la tecnología. Es una historia de ambición, de genio, de conflicto. Sí, vamos a hablar de la increíble historia de Apple. Y es que la pregunta es que parece increíble, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una empresa empiece literalmente en un garaje entre amigos y termine convirtiéndose en una de las compañías más valiosas del planeta? Fijaos en el contraste, es que es brutal. Por un lado, ese garaje tan humilde donde empezó todo, y por otro, el producto que lo cambió absolutamente todo. Vamos a ver cómo se unieron esos dos puntos. Porque, a ver, la historia de Apple no va solo de ordenadores y teléfonos, para nada. Es una historia profundamente humana. Una historia llena de visión, sí, pero también de conflictos muy, muy duros. Y al final, del que probablemente sea el regreso más espectacular de la historia de los negocios. Pues todo arranca con ellos, con tres fundadores, tres personalidades que la verdad no podían ser más diferentes entre sí, pero que juntas se encendieron la mecha de una auténtica revolución. Y aquí los tenemos, cada uno con su papel. Steve Jobs, el visionario, el que sabía lo que el mundo necesitaba incluso antes de que el propio mundo lo supiera. Luego estaba Steve Wozniak, el mago, un genio de la ingeniería que hacía posible lo imposible. Y por último, Ronald Wayne, al que llamamos el testigo, que tuvo un papel muy corto, pero como veremos, súper importante. Pero la clave de todo, el verdadero motor de Apple, era la dinámica entre los dos Steves. Por un lado, Jobs, la fuerza de la naturaleza, el estratega centrado en el negocio. Por otro, Wozniak, un idealista, un purista que amaba la ingeniería por encima de todo y creía que la tecnología debía compartirse. Esa tensión, ¿sabes?, entre el pragmatismo y el idealismo, pues eso fue lo que hizo despegar a Apple. Y mirad, aquí está la prueba, el mismísimo documento que lo empezó todo. Y fijaos en la fecha que tiene su ironía, 1 de abril de 1976, el April Fool's Day en Estados Unidos. Ahí están las firmas de Jobs, de Wozniak y la de Ronald Wayne. Pero la historia de Wayne dio un giro radical y muy, muy rápido. Es que es increíble, solo 11 días después de firmar ese contrato, a Wayne le entró el miedo, temía los riesgos financieros y, vendió su 10% de la compañía. ¿Por cuánto? Por esto, $800. Y claro, esto nos lleva a una de las grandes preguntas de la historia de los negocios, ¿no? A ver, hoy en día ese 10% valdría cientos de miles de millones de dólares. Fue, sin duda, una de las peores decisiones financieras de la historia. Así que con solo dos Steves al mando, la pregunta era, ¿y ahora qué? ¿Cómo iban a pasar de ser un pequeño proyecto a un gigante? Pues bien, el primer producto de Apple era solo para unos pocos frikis de la informática, pero el segundo... ¡Ay! El segundo cambió las reglas del juego para siempre. Mirad qué pasada de evolución. A la izquierda el Apple I, que a ver, era básicamente una placa base que tenías que montarte. A la derecha el Apple II, un ordenador completo, enchufar y listo. Es que el salto no fue solo técnico, fue un cambio de chip total. La informática estaba saliendo del garaje del aficionado para meterse en las casas de la gente. Entonces, ¿cuál fue la receta mágica del Apple II? Pues lo tenía todo, la verdad. Venía montado, listo para usar, era sorprendentemente fácil de manejar para cualquiera y, lo más importante, introdujo algo que hoy nos parece lo más normal del mundo, pero que en aquel momento fue una auténtica bomba. Los gráficos en color. Eso fue lo que hizo que la gente se enamorara de los ordenadores. Pasamos de ver solo texto verde sobre un fondo negro a esto. De repente la tecnología era visual, era atractiva, era accesible. El Apple II sin duda puso a Apple en el mapa de la informática personal. Pero claro, como suele pasar, con el éxito empezaron a llegar las tensiones. La siguiente etapa de la historia de Apple es una de esas paradojas increíbles, un triunfo creativo sin precedentes que, sin embargo, acabó con su principal visionario de patitas en la calle. Estamos en 1984. Apple lanza el Macintosh. Y su presentación, con ese anuncio mítico de la Super Bowl, es que no era solo publicidad, era una declaración de guerra, una promesa de que iban a cambiar el mundo. Pero la verdadera revolución, lo que cambió todo para siempre, fue que popularizó la interfaz gráfica de usuario. O sea, las ventanitas, los iconos y, por supuesto, el ratón. La forma en que hoy usamos cualquier ordenador, sea el que sea, nació aquí, con este cacharro.
El tema es que el éxito del Macintosh escondía una crisis interna brutal. Jobs quería apostarlo todo a la innovación más radical, mientras que el CEO, John Scully, pues era mucho más conservador. Esa lucha de poder acabó como acabó. En 1985 Jobs fue despedido. Pero ojo que lejos de hundirse, el tío va y funda Next y encima compra un pequeño estudio de animación que acabaría convirtiéndose en Pixar, casi nada. Y mientras Jobs triunfaba por su cuenta, ¿qué pasaba en Apple? Pues que se estaba yendo a pique. A finales de los 90 la compañía estaba al borde de la bancarrota, había perdido el norte por completo y para salvarse tuvo que tomar una decisión a la desesperada, una que lo cambiaría absolutamente todo. El plan de rescate fue directo y sin tonterías. Primero, Apple compra Next, lo que significaba la vuelta de Steve Jobs a casa. Segundo, Jobs llega y simplifica radicalmente una gama de productos que era un caos. Tercero, lanza el iMac, ese ordenador de colores que no solo salvó a la compañía, sino que la volvió a poner de moda. Y a partir de ahí empezó la verdadera revolución. Es que lo que vino después, esa década, fue una de las rachas más innovadoras en la historia de cualquier empresa. Fijaos, 2001 el iPod, 2003 la iTunes Store, 2007 el iPhone y en 2010 el iPad. Cada uno de estos productos no es que fuera un éxito, es que dinamitó por completo su industria. Pero si hay que elegir un momento, un verdadero punto de inflexión, ese fue el iPhone. A ver, no era el primer smartphone, claro que no, pero fue el primero que lo hizo todo bien, que juntó un teléfono, un reproductor de música y un navegador de Internet en un objeto de deseo. El mundo digital que conocemos hoy, empezó a tomar forma justo en ese escenario. Y con esto llegamos al legado de Apple, un impacto que sinceramente va mucho más allá de sus productos y que ha seguido vivo incluso después de la muerte de su fundador, allá por 2011. Es que, si lo pones en perspectiva, el resumen es para alucinar. Apple no ha transformado una industria, es que ha transformado un montón de ellas. La informática personal, la animación con Pixar, la música digital con el iPod y iTunes, los smartphones, las tabletas y, más recientemente, la tecnología que llevamos puesta, los wearables. Su huella es sencillamente innegable. Al final, todo se reduce a esto, a la fórmula secreta de Apple. Esa obsesión por fusionar la tecnología más puntera con un diseño que sea intuitivo y elegante. Y esa fórmula no solo ha funcionado, sino que ha cambiado nuestra forma de vivir y trabajar. Y claro, la gran pregunta que queda en el aire es, ¿qué será lo siguiente?